Bueno chicos, ¿todo bien? Ahora, perdón por las imperfecciones de la clase, de esta clase que tendríamos que haber tenido por Zoom. Así que bueno, ahora voy a pasar a explicar lo que tendríamos que haber visto. Así que primero que nada, bueno, bienvenidos, ya me conocen. Primero que nada vamos a ver las pautas de trabajo. La continuación pedagógica va a estar dada por las plataformas Edmodo y Zoom. Edmodo más o menos ya lo vienen manejando, Zoom es algo nuevo. Yo también estoy aprendiendo porque también estoy aprendiendo a usarlo. Bien, primero que nada, aclarando lo que van a ser las clases en Zoom, que van a ser, bueno, explicativas por medio de PowerPoint, como lo que estoy haciendo ahora, y bueno, a veces podemos utilizar también reproducción de videos o algún otro formato digital, por ahí resúmenes. Bien, primero que nada, bueno, ustedes van a entrar a la reunión con micrófonos apagados para, bueno, para que evitemos cualquier tipo de interferencia que exista, para que, como es poco tiempo, o sea, media hora, así lo hacemos un poco más fluido y aprovechamos el tiempo. Bien, bueno, al final de la clase se le va a habilitar los últimos 10 minutos el micrófono a aquel que quiera participar y hacer alguna consulta, que me la va a poder hacer, y en esos 10 minutos voy a estar abierto a cualquier tipo de consulta. Bien, bueno, por Edmodo, ahora pasando a lo que es la plataforma Edmodo, se van a presentar las consignas, las cuales van a ser subidas y entregadas. Es lo que venimos trabajando, lo remarco igual para que tengamos en cuenta, porque cada vez que haya alguna clase en Zoom, yo voy a igual pasar la clase como estoy haciendo ahora, pasárselas a ustedes en la plataforma para que la puedan ver y tomar nota. Y bueno, en base a eso seguramente después haremos algún trabajo que va a ser trabajado y entregado por el modo. Bien, también lo vamos a utilizar como medio de consulta. Por ejemplo, después al finalizar esta clase, yo voy a decir el día y el horario que voy a estar en la plataforma para responder cualquier tipo de consulta. Estaría bueno que ustedes se conecten y en base a este trabajo a esta clase que le estoy mandando, puedan utilizarlo a la plataforma para consultar cualquier duda que tengan. Bien, además, bueno, además de eso, lo que no pudimos trabajar en clases por Zoom, eh, lo voy a agregar también a lo que es Edmodo. En este caso pueden ser videos, resúmenes o cualquier otro tipo de medio digital. La evaluación va a ser mediante entrega de trabajos, ya pueden ser individuales y grupales, y es muy importante el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma, así que tengan en cuenta esto porque hubo muchos, algunos, no todos igual, que no estuvieron entregando los trabajos a tiempo. Primero que nada, porque ya que estamos trabajando de esta forma, es uno de los pocos requisitos que tenemos que cumplir, o sea, el cumplimiento de la entrega de trabajos. Y por último, bueno, de una buena predisposición por parte de todos, que estamos aprendiendo a utilizar estos nuevos medios. Así que les deseo lo mejor, creo que vamos a poder superarlo entre todos los profes y ustedes. Así que bueno, a pesar de los inconvenientes que están habiendo, sé que le están poniendo a la mejor. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, y ahora para comenzar con los temas, vamos a hacer un repaso general más o menos de las cosas que vimos el año pasado, y haciendo hincapié a lo más importante que tendrían que tener en cuenta al paso siguiente que vamos a dar este año, que va a ser la parte de registración contable. Bien, como ya saben, bueno, la contabilidad es una ciencia o técnica que se utiliza como instrumento para clasificar y registrar las transacciones económicas y financieras de una empresa. La contabilidad, bueno, como marca este gráfico,
pertenece al sistema de información de una empresa. Hoy en día es muy importante la contabilidad como sistema de información, ya que nos brinda información necesaria para tomar decisiones. Bien, y ese sistema de información que va a brindar la contabilidad está dada por los registros contables, que es a lo que nosotros vamos a apuntar. Bien, entre los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta está la definición, el patrimonio, que está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Recordemos que el patrimonio está compuesta por los bienes propios, los derechos a cobrar y por las obligaciones. Bien, los bienes propios son aquellos bienes que pertenecen a la persona, ya sea física o jurídica. Las obligaciones van a ser las deudas que tengamos contra otras empresas o personas físicas. Y por último, los derechos a cobrar, que son las deudas que tienen terceros contra nosotros. Bien, como dijimos, el patrimonio está compuesto por lo que son los activos, los pasivos y por el patrimonio neto. El activo está compuesto por los bienes propios, derechos a cobrar y van a tener saldo deudor. El tema de los saldos, igual ahora más adelante lo voy a explicar con más detenimiento. Luego está el pasivo, que está compuesto por las obligaciones frente a terceros, las deudas que tiene la empresa, que va a tener saldo acreedor, y por último el patrimonio neto, que es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo. Como cuenta, esto se traduce a activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Y también es de saldo acreedor. Bien, acá hay un ejemplo en números del activo, el pasivo y patrimonio neto. De activo tenemos 100.000 pesos, pasivo 20.000, y la diferencia entre ellos es lo que va a dar de resultado el patrimonio neto, que es activo menos pasivo. 100.000 menos 20.000 es igual a 80.000. Bien, teniendo en cuenta esto, recordemos que en la contabilidad la terminología que se utiliza no es la misma a la de uso cotidiano, sino que tiene su propia terminología. A esa terminología que tienen tanto las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto se las llama cuentas patrimoniales. Bien, que la defino como terminología contable que se utiliza para representar los actos patrimoniales cualitativa y cuantitativamente. Bien, cuando hablo de actos patrimoniales serían las operaciones, ¿no? En este caso, las operaciones principales que nosotros vemos y que se ven en la contabilidad son 4: compra, venta, pago y cobro. Bien, pero dentro de las cuentas, además de las patrimoniales que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto, también se encuentran las cuentas de resultado. Están las de positivos, que registran un aumento del patrimonio neto, y las de resultado negativo, que son aquellas que registran o reflejan una disminución del patrimonio neto. Sería el positivo un ingreso, negativo una pérdida o un gasto. Bien, acá hay un poco de algunas de las cuentas que vimos con su terminología contable y su terminología común. Estas son algunas. Ustedes en la carpeta tienen la del año pasado, un cuadro más completo en lo que tiene que ver con las cuentas patrimoniales. En este ejemplo, caja representa el dinero en efectivo, valores a depositar, cheques comunes, recibidos de terceros, rodados, representa todo lo que es vehículos, camiones,
mercadería, bienes destinados a la venta, inmuebles, locales, terrenos. Bien, para poder llegar a la registración contable hay que tener en cuenta estos dos conceptos: la adecuación patrimonial, que ustedes lo hicieron en una actividad. En este caso yo marqué la ecuación dinámica, que va a estar compuesta por activo más gastos igual a pasivo más capital más ingresos. Recordemos que nuestros gastos serían nuestros resultados negativos, nuestras pérdidas. Por ejemplo, tenemos un negocio de ropa y alquilamos ese negocio, ese local, a una determinada persona. Bien, ese gasto de alquiler sería para nosotros un resultado negativo, un gasto. Bien, el capital sería con lo que nosotros iniciamos nuestra empresa. Y por último, los ingresos, siguiendo el ejemplo contrario, en vez de nosotros alquilarle a alguien ese local para negocio, nosotros, por ejemplo, somos los dueños de ese local y se lo alquilamos a un cliente. Entonces, el pago de ese alquiler que nosotros recibimos va a formar parte de nuestro ingreso. Para que se cumpla la registración contable, o para poder llegar a registrar contable, tenemos que tener en cuenta la ecuación patrimonial, y a su vez, para poder aplicar la ecuación patrimonial, tenemos que tener en cuenta el método de la partida doble, que yo lo defino como el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. Es el método que nosotros vamos a utilizar a la hora de registrar contablemente, que vamos a tener en cuenta. Como ya dije, las operaciones comerciales están compuestas por la venta, la compra, los pagos y los cobros, que es de lo que se encarga de registrar y clasificar la contabilidad. Bien, a la hora de poder registrar contablemente, tenemos que tener en cuenta, en este caso, el cuadro de sumas y restas, en donde van a aparecer dos columnas que se van a utilizar a la hora de registrar contablemente, que son la columna del debe, que va a ser la columna del lado izquierdo, y la columna del lado derecho, que es el haber. Tengan en cuenta que estos nombres no tienen ningún significado, solo son los nombres que le vamos a asignar a cada columna. Bien, del lado de la columna del debe, en el primer cuadro yo marco primero, para aclarar, es por dónde va a sumar cada cuenta. Por ejemplo, del lado de la columna del debe, en el primer cuadro, las cuentas de activos y resultados negativos van a sumar por esa columna, y van a sumar por la columna del haber las cuentas del pasivo, patrimonio neto y resultado positivo. En el cuadro de abajo, lo que remarco es lo contrario, serían las restas. En la columna del debe van a restar las cuentas de pasivo, resultado positivo y patrimonio neto. Y por la columna del haber van a restar las cuentas de activo y resultado negativo. Entonces, pasando en limpio, las cuentas de activo suman por el debe y restan por el haber. Las cuentas de resultado negativo suman por el debe y restan por el haber. Las cuentas de pasivo suman por el haber y restan por la columna del debe. Al igual que la columna las cuentas de patrimonio neto, que suman por el haber y restan por la columna del debe. Bien, eso tiene que ver con el lado de las sumas y restas de las cuentas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, primero que nada, aclarar la definición de saldos que había quedado pendiente. Los saldos van a ser los incrementos y disminuciones, y eso va a generar el saldo de la cuenta. Existen dos tipos de saldos. Está el saldo deudor y el saldo acreedor. Las cuentas de activo y resultado negativo van a ser de saldo deudor, ya que la columna por donde suma, que es en este caso la columna del debe, deben ser mayor a la columna por donde restan, el haber.
Y el saldo acreedor van a ser siempre las cuentas de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo. La columna por donde suman debe ser mayor a la columna que por donde restan, es lo mismo, nada más que va a ser contrario. En este caso, para que sea saldo acreedor, la columna del haber tiene que ser mayor a la columna del debe. Bien, acá les doy un ejemplo. En este caso tenemos el saldo de caja, o sea, nosotros, la caja recuerden que es dinero en efectivo, tenemos 1000 pesos en mano. Eso forma parte de nuestra caja. Entonces, como es una suma que nosotros tenemos, la ubicamos dentro de la columna del debe. Eso en primer lugar. Luego, ocurre una operación comercial, una compra. Compramos en efectivo mercadería por 500 pesos. Entonces, al comprar en efectivo, significa que la plata que nosotros teníamos se va. O sea, es decir, ya no la tenemos al comprar mercaderías. Entonces, al no tener más ese efectivos por 500 pesos, eso para nosotros resulta ser una resta. Entonces, al restarse 500 pesos de nuestro saldo de caja, en este caso, nuestro saldo en total sería la diferencia que hay. O sea, tenemos 1000 pesos en el debe, 500 pesos que salieron por la compra en efectivo. El saldo va a ser 500 pesos. 1000 menos 500 es igual a 500. Y como vieron, se cumple con la regla anterior. La cuenta caja es un activo. Por ende, las cuentas del activo suman por el debe, restan por el haber. Y para tener saldo deudor, la columna del debe debe ser mayor a la del haber. En este caso, 1000 es mayor a 500. La diferencia que existe va a ser nuestro saldo deudor. Bueno, otro punto que aclaro es, bueno, en todo asiento se registran una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe una doble registración de partida, una o más deudoras y otra u otras acreedoras. En este caso, en el ejemplo anterior solamente se registran dos partidas deudoras. En este caso, dos participaciones de activo. Pero no solamente ocurre ese mismo caso, sino que hay muchos más. Los principios de la partida doble son muy importantes porque se tienen que cumplir sí o sí a la hora de la registración contable. El primero es, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. O sea, siempre tiene que haber cuentas que tengan que ver con el saldo deudor y cuentas que tengan que ver con el saldo acreedor. Es decir, participación tanto de activos como de pasivos y patrimonio neto. Bien, el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita y lo que se entrega se acredita. Bien, cuando hablamos de se recibe, tiene que ser una suma. Y cuando hablamos de lo que se entrega sería, para que lo relacionemos más fácilmente, hablamos de las restas. Entonces, siguiendo las cuentas de activo y de resultado negativo, todo lo que se recibe se debita, en este caso, lo que suma en la columna del debe. O sea, todo lo que entra por el debe en las cuentas de activo y resultado negativo se va a debitar. Y todo lo que se entrega, en el ejemplo que vimos, por ejemplo, se resta 500 pesos en el saldo de 1000 pesos en efectivo, eso se estaría acreditando. Entonces, se debita los 1000 pesos que tenemos, porque lo que tenemos es el saldo deudor, y lo que nosotros entregamos para comprar esa mercadería sería lo que se entrega. Entonces, en este caso, se acredita. Bien, el tercer principio, el total de debe ser igual al total del haber. Es decir, que las columnas del debe y el haber deben coincidir. Es un principio muy importante.
en los registros contables, si la columna del debe no coincide con el haber, quiere decir que nosotros hicimos alguna registración o algo hicimos mal que no nos dio igual. Bien, cuarto principio. Las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma u otras. Bien, es decir, todo lo que entra tiene que salir con algo. En el caso anterior, nosotros compramos mercadería. Entonces, ¿qué estaría ingresando? Mercadería, y lo que estaría saliendo sería efectivo. Entonces, lo que se debita va a ser la mercadería y lo que se acredita va a ser el efectivo. O sea, siempre tiene que ocurrir eso en la registración contable. Siempre tiene que entrar algo y siempre tiene que salir algo. Bien, siguiente. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Bueno, eso ya lo marcamos en el cuadro anterior. Las cuentas de resultado negativo tienen saldo deudor, por eso se debitan. Y las cuentas de resultado positivo tienen saldo acreedor y por eso se acreditan. Bueno, el siguiente. Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, como aclaré en el ejemplo anterior, una disminución del pasivo, en este caso, del lado de la columna del debe, y una disminución del patrimonio neto. Bien, esto es para ubicarnos gráficamente. En la columna del debe vamos a ubicar que se debitan las cuentas del activo, o sea que están sumando, las cuentas que restan del pasivo y las que restan del patrimonio neto. Y se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, o sea, una resta del activo, se va a ubicar en la columna del debe. Cuando se ubica en la columna del haber, una disminución del activo restando, en ese caso se estaría acreditando. También se acredita un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto. En ese caso, para hacerlo más simple, todo lo que se va a debitar va a estar del lado de la columna del debe y todo lo que se va a acreditar del lado de la columna del haber. Bien, y con eso, bueno, vamos terminando la clase. Lo que sí, voy a estar respondiendo dudas con respecto, no voy a mandar actividades, sino que el viernes voy a estar disponible de 1 a 13 en Edmodo para que puedan consultarme alguna duda sobre esta clase. Así que es importante que la vean, la reproduzcan, si es necesario apuntar, que apunten. Tienen todo acá escrito y tengan en cuenta, bueno, anotaciones, algo, cosa de que cualquier duda la trabajemos en Edmodo. Así que, bueno, nos estamos viendo, chicos. Saludos.